Analizar las propuestas en educación y en otras materias también de amplitud junto a la senadora Lili Pérez. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Mónica. A ver, lo primero, mañana finalmente, raya para la suma. ¿Cuál va a ser la actitud de votación en respecto del tema educacional? Fin al lucro, fin al copago y fin a la selección con fondos públicos. Entendiendo, Mónica, que la reforma educacional es una reforma de largo aliento, que no va a ser resuelta ni se van a ver sus beneficios o no beneficios de aquí a cortos años, sino que es para 10, 12, 20 años. Entendiendo también de que el gobierno no partió por lo más importante, que son los contenidos y la calidad de la educación pública. Entendiendo que tenemos que tratar de empujar a que el gobierno se abra a entender los planteamientos de la oposición, no solamente de amplitud, sino de toda la oposición que está haciendo propuestas en estas materias. Nosotros consideramos que lo correcto es votar a favor la idea de legislar. Así lo van a hacer nuestros diputados y diputadas de amplitud el día de mañana, cuando corresponda la votación en la sala. Ellos no están en la Comisión de Educación, pero sí cuando esto llegue a la sala, porque nos parece que es la mejor fórmula para poder realmente entendernos en alguna de las materias, aun cuando consideramos, y por eso hemos hecho estas propuestas, Mónica, porque creemos que la reforma como está, como se ha planteado, no es una buena reforma, porque genera muchas dudas, mucha preocupación, mucha incertidumbre en los padres, los apoderados, también en los alumnos. Por esa razón, entendiendo todo el contexto, creemos de que no sería una señal positiva votarla en contra, sino por el contrario. Nosotros creemos que hay que dar la señal de que somos partidarios de hacer una reforma educacional, porque Chile necesita una reforma en materia de educación pública, pero atención, nosotros queremos ir también, una vez que se voten en particular, y para eso hemos entregado una serie de indicaciones con amplitud que te las voy a detallar, también poder ir a los temas más gordos, que son la calidad y los contenidos de la educación y el rol de los profesores. Vamos al tema de fin de la selección, ¿sí o no? Mira, el fin de la selección nosotros probablemente es el tema dentro de los enunciados que hace el gobierno en estos tres ejes que anuncia, que son fin del copago, fin de la selección y fin del lucro. Probablemente el enunciado donde tenemos un acuerdo con el gobierno o un carril un poco más parecido. En el resto tenemos mucho más diferencias con el gobierno. ¿Sí o no? El fin del lucro, nosotros consideramos que todo lo que es entendido como un abuso o enfatizar el uso de recursos del Estado y puestos a disposición de un negocio en materia de educación, obviamente no somos partidarios de ese abuso. Yo voté en contra del lucro con fondos del Estado hace unos años en el Senado. Pero sí permitir, pero déjame decirte lo siguiente, uno y otro, ¿cuál es la diferencia? Es que no es lo mismo. No es lo mismo un emprendedor en materia educacional, que nosotros en amplitud los defendemos con fuerza. Hay muchísimos emprendedores educacionales, que la mayoría de ellos son profesores, que tienen un colegio, que son sostenedores, y que ellos nadie los defiende. Nosotros en amplitud sí los defendemos, porque son personas que aman su proyecto educativo, que tienen buenos resultados de calidad, y eso es algo que nosotros queremos hacer entender al gobierno, de que no se puede meter en un mismo saco a aquellos que han hecho del abuso de la ganancia un issue, digamos, educacional, un tema educacional. No es lo mismo que los emprendedores de la educación, que son personas que empatizan con un proyecto educativo, que están todo el día en su proyecto educativo. Entre emprendedor y abusador, como bueno, lo está diciendo usted. Es que yo no estoy hablando de abusador, estamos hablando de quienes han convertido la educación en un gran negocio. ¿Dónde está el límite? Es muy distinto cuando tú tienes proyectos educativos. Descartemos los que no tienen fines de lucro. Ya, porque hay fundaciones que no tienen fines de lucro, como la señora Patricia Mate, y hay muchos otros como Eduardo Gras y otros empresarios que sí hacen filantropía y no tienen educación sin fines de lucro. Dejemos afuera eso. Hablemos de los que tienen fines de lucro. La gran mayoría son profesores que tienen un colegio, profesores o profesoras. Hay algunos que, claro, son grupos educacionales y que han hecho de la educación un gran negocio. Pero también hay muchísimos, que son la gran mayoría, que son personas que viven y transpiran su proyecto educativo, que aman un proyecto educativo y que están todo el día en eso. Que esas personas tengan una legítima retribución, que ganen un sueldo, que paguen su planilla de profesores, que paguen su crédito bancario. La mayoría de ellos todavía está pagando un crédito por el edificio que construyó o lo que tuvo que arrendar. Eso no es lucrar con la educación, eso no es hacer un negocio de la educación. Final copago, por lo tanto, nosotros creemos que esa diferencia el gobierno tiene que entenderla y aceptarla. Final copago si es que realmente se pone peso a peso.
A ver, nosotros creemos de que podemos tener coincidencias con el gobierno en términos del enunciado, pero no con respecto al instrumento que está utilizando. Nosotros lo que le hemos planteado al gobierno, hoy día mismo al ministro Izaguirre, y nos acompañó además Pedro Sariego, que es profesor de la Santa María y que además es el presidente de la Comisión de Educación de Amplitud. ¿Qué es lo que le hemos planteado al ministro Izaguirre hoy día y al gobierno? Le hemos dicho que en el tema del copago, si el Estado va a poner todo el copago suficiente, sería positivo, pero siempre y cuando ponga todo y no falte nada. Y permitiendo además que los padres sigan pudiendo aportar en el proyecto educativo donde están sus hijos. A través del centro de padres hay alternativas y nosotros tenemos indicaciones que están listas para ello. Ahora, ¿qué le parece que esta reforma no toque a los colegios particulares pagados, ni en el fin a la selección, ni tampoco en el fin al lucro? A ver, los colegios particulares pagados no reciben aportes del Estado. Pero si uno cree que el abuso o el hacer de la educación un negocio es malo como principio, lo cree independientemente si hay fondos del Estado no involucrados como principio. No. El principio es con recursos del Estado. No, se lo pregunto. Si es que uno lo creyera como principio general. Yo no lo creo como principio. Yo creo que un privado puede tener un proyecto educativo con sus recursos sin recibir aportes del Estado. Eso no nos hace problema. Aunque haga de la educación un negocio. Si es con platas privadas y no recibe aportes del Estado, es parte de la libertad económica. Ok. Ahora, si se aplica la reforma tal cual está, ¿qué efectos tendría en la educación? Perdón, volviendo atrás, no obstante, es deseable, y es algo que nosotros con Amplitud está dentro de lo que nosotros estamos impulsando, que los colegios en general también puedan, poco a poco, ir estableciendo cuotas internas de participación de niños con capacidades especiales. A nosotros una de las preocupaciones nuestras es la integración a todo nivel, pero eso es algo que es un proceso distinto, más avanzado, pero nosotros sí creemos en la libertad de enseñanza a todo nivel y por lo tanto nosotros no tenemos problemas con los colegios particulares que no usan recursos del Estado. Ahora, si se aplica la reforma tal cual está, tal cual la plantea el gobierno, ¿qué efecto tendría en la educación? ¿Sería el fin, como decía el propio Andrés Palma? No sé si el fin, pero perjudicaría gravemente a la educación pública porque ya si no hubiera el límite o la barrera del copago, muchos querrían irse probablemente a los particulares subvencionados. No, probablemente, Mónica, si tú me preguntaras, yo entiendo lo que va tu pregunta, si de estas tres cosas que ha planteado el gobierno en esta parte de la reforma que está partiendo por lo accesorio y no lo importante, porque para nosotros la calidad y los contenidos de la educación pública son los más relevantes, el sueldo de los profesores, las educadoras de párvulo, el grado de especialización que puedan tener, que hayan mayor incentivo a la vocación de los profesores, en fin, el número de alumnos por aula, lo que sucede al interior del aula son cosas que a nosotros nos preocupan muchísimo en nuestro movimiento, pero dicho eso, esta reforma probablemente no va a alterar ni va a cambiar el tema de fondo que es la calidad de la educación pública. Creemos que hay que hincarle el diente mucho más a lo que son la calidad y los contenidos de la educación. Ok, vamos a otro tema, la reforma binominal. Es como cuestionario. Tema de la reforma al binominal, pero incluso antes, previamente. Acuerdo por el binominal, desayuno con la presidenta, reunión con el ministro Izaguirre. ¿Ustedes todavía se sienten parte de la alianza o no en Amplitud? Pero por supuesto que sí. Una de las cosas que hoy día en la reunión con la presidenta, que ella nos invitó a este desayuno, recibimos la invitación el día sábado. Y nosotros obviamente, si la presidenta nos invita a estar con ella, nosotros fuimos. Y nos preguntamos quiénes más iban, porque no es nuestro estilo andar preguntando ni andar hablando con la prensa diciéndole, mira, nos invitaron a un desayuno. Fuimos, la verdad es que fue muy amable con nosotros, pero aprovechamos la instancia para plantearle nuestras inquietudes con respecto a la reforma educacional y que el gobierno se allane a escuchar a la oposición, no solamente a nosotros. Era bien amplia. Era bien amplia la convocatoria. Y la verdad... Digo yo por el nombre de ustedes, pero... Así es. Ok, pero que usted me dice, sí, nos sentimos todavía parte de la alianza, evidentemente. No es que nos sintamos todavía. Nosotros somos. La gente nos ve y nos reconoce. Pero no toda la gente. Mónica... Mira, porque Cristian Monkever, presidente de Renovación Nacional, ni más ni menos, dice que él quedó notificado que la alianza era RN, la UDI y Evópoli. Mónica, mira. Se los dejó fuera. Mónica, han dicho muchas cosas contra nosotros, nos han atacado harto y nosotros, todas nuestras declaraciones siempre son en súper buen espíritu con la gente de la alianza.
el rol de Amplitud, y lo dijimos hace 6 meses cuando nacimos a la vida pública como movimiento y futuro partido, es ser un puente entre nuestro sector político y el gobierno. Un puente porque creemos que en los temas país necesitamos tener acuerdo en los temas fundamentales. También un movimiento que sea serio en aquellas cosas que nos parecen malas, decirle no al gobierno. En la tributaria fuimos los únicos que votamos en contra, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara Alta. En contra de la tributaria porque nos parece que es mala para Chile. Pero nosotros no tenemos ni un complejo porque somos la centro derecha moderna y liberal de sentarnos con el gobierno para acordar ciertas cosas. ¿Y la otra también, conservadora? Pero es que yo no estoy diciendo eso. Nosotros a ellos los respetamos y les tenemos cariño, y la verdad es que aunque nos golpeen, nos ataquen, nosotros vamos a seguir diciendo lo que decimos sin pelear. Binominal, el presidente de la UDI dice que quien sostenga que la reforma al sistema binominal mejora la calidad de vida de las personas o la calidad de la democracia, falta la verdad. ¿Están faltando ustedes a la verdad? Yo creo que ahí no coincidimos con lo que dice el presidente de la UDI, porque coincido en una parte y no coincido en otra. Coincido en que no mejora la calidad de vida de las personas, obvio que no. Pero ¿mejora la calidad de la democracia? Obvio que sí. ¿Y por qué mejora la calidad de la democracia? Porque siempre planteamos, Mónica, que el cambio al binominal, y lo hemos dicho siempre, los que estamos en Amplitud somos los que siempre hemos empujado un cambio al binominal. Y nuestra gran frustración fue que el presidente Piñera no hiciera el cambio al binominal. Y no lo pudo hacer. No lo pudo hacer porque los partidos de la alianza no le dieron acuerdo. Uno de ellos se fue a pactar un acuerdo con la Democracia Cristiana, a espaldas en ese entonces con el gobierno, recordemos cómo fueron las cosas, y el otro partido no quería un cambio al binominal. Entonces, en esto, pero déjame terminar. Entonces yo creo que las cosas hay que ser súper clarito, porque cuentas claras conservan la amistad. Tuvimos la oportunidad de hacerlo en el gobierno anterior, pero nuestro sector se farrió, las directivas se farrearon esa posibilidad. Ahora estamos con nuestro gobierno, que no es nuestro gobierno. Con este gobierno podemos hacer un cambio al binominal, hagamos un cambio al binominal. ¿Es factible que se suba RN? Obvio que es factible. No, mi pregunta fue otra. ¿Es indispensable? ¿Qué tan importante es que se suba RN? Mira, yo no sé si es indispensable o importante, pero nosotros en Amplitud hemos sido tan derechos con ello, que nosotros, habiendo podido firmar el acuerdo 5 días antes con el gobierno, que lo teníamos para la firma el día miércoles, esperamos hasta el lunes porque sabíamos que ellos iban a ir a la moneda. Y le pedimos al ministro Peñalillo que esperara a Renovación Nacional para que ellos firmaran junto con nosotros. Ellos finalmente no pudieron firmar. Y por eso nosotros dejamos en el acuerdo con el gobierno abierto el número de parlamentarios, para que en este trámite, ahora, por eso ellos votaron a favor de ley a legislar. No nos engañemos, RN votó a favor de ley a legislar de la Cámara Baja, porque ellos en el Senado quieren introducir los cambios y nosotros estamos ayudando a que el gobierno se reúna con Renovación Nacional para que se suban al acuerdo. Capaz que hasta aumenten el número de parlamentarios. Imagínate lo que podría ser. Ojalá ellos se suban al acuerdo, no que aumenten el número de parlamentarios. Ojalá se suban al acuerdo. Aumentar incluso el número de parlamentarios. Mira, nosotros lo que queremos es que se respete el acuerdo, donde limitamos las reelecciones de los parlamentarios, que hoy día son infinitas. Vamos a agregar además que se limite la reelección, bueno, no existe reelección para los presidentes de la República, pero que quede expresamente en la ley, y nosotros creemos que eso es lo correcto, que el acuerdo se cumpla. ¿Tiene sentido, como estrategia del gobierno, decir a los chilenos que no va a tener un costo adicional el aumento de parlamentarios si se concreta? A ver, Mónica, este es un proyecto que viene del Ejecutivo. Por lo tanto es del gobierno. Es el gobierno el que tiene el llamado a responder con respecto a esto. Cuando nosotros hablamos con el ministro Peñalillo, fuimos súper claros de que entendemos que no puede haber mayor gasto fiscal a costa de mayor ingreso de parlamentarios. Y eso quiere decir que el gobierno tiene que hacerlo sin mayor recarga fiscal, porque la recarga fiscal tiene que ir a otros temas más importantes, que son educación y agenda social. Por esa razón, nosotros lo que Amplitud hemos planteado, esto es algo del gobierno. Si hay que hacer ajustes al Congreso Nacional, a su funcionamiento, al presupuesto, es lo que tienen que hacer. Y nosotros estamos dispuestos a apoyar eso, porque no queremos que haya una recarga fiscal. Perfecto, vamos a ver entonces si están todos dispuestos también a bajarse la dieta, incluso si es que eso fuera necesario. Si eso fuera necesario, por lo menos nosotros sí, porque para nosotros aquí lo importante es lograr una reforma. Lili Pérez, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Hacemos una pausa y estamos de regreso.